Bienvenidos al avance del capítulo 12 de la telenovela Cabo. Alejandro y Eduardo empiezan a forcejear el arma. Lucía se mete en medio y trata de separarlos, pero uno de ellos dispara. Lucía cae al suelo y Sofía empieza a gritar para que alguien los ayude. Hugo llama a una ambulancia. Blanquita atiende a su padre y este trata de convencerla para que le insista a su madre en que lo deje quedarse por un tiempo en la casa. Blanquita le dice que ella no puede hacer eso porque está en casa de su mamá. Por otro lado, Rebeca empieza a preguntar qué fue lo que sucedió. Sofía le dice que Alejandro y Eduardo estaban forcejeando el arma y accidentalmente se disparó. Lupita está atendiendo a todo el personal de la empresa. Asimismo, saluda a Isabela, pero esta la tiene sin cuidado. Lupita empieza a preocuparse porque su hija no ha llegado al trabajo. En ese momento aparece Blanquita. Ella le dice que en ese preciso momento acaba de llegar su jefa, así que la llevará con ella para ver si le pueden dar el empleo. Eduardo empieza a amenazar a Alejandro diciéndole que si a su madre le llega a suceder algo, él pagará las consecuencias. Sofía les pide que dejen de pelearse y mejor atiendan a su madre. Vanessa, por su parte, está muy angustiada al saber que su mamá recibió un disparo, a lo que le encarga a una de sus secretarias que esté muy pendiente si llega el socio al que ella había llamado. Ernesto aparece en ese momento. Ella le cuenta que su mamá recibió un disparo. Sofía le pregunta a Alejandro cómo sigue la señora Lucía. Este le dice que ya está fuera de peligro, pero Eduardo sigue con sus amenazas y empiezan a discutir nuevamente. Karen inicia a darle asesorías a Blanquita y le comenta que va a trabajar con su hermana Isabela, ya que últimamente está atravesando por una situación muy difícil, por lo que debe tenerle mucha paciencia. Lucía empieza a conversar con Alejandro y le dice que tiene mucho miedo de que Eduardo pueda hacerles daño, pero este le dice que no es la primera vez que intenta matarlo. En ese momento aparece Alan y le pregunta a Alejandro cómo sigue su madre. Él le dice que ya está fuera de peligro, pero aún deben revisarla. Por otra parte, Karen lleva a Blanquita para que vea a su hermana Isabela y le dice que pretende contratar a esa muchacha para que sea su asistente. Ella le encarga que le lleve una correspondencia a uno de los trabajadores de la empresa. Rebeca le reclama a Sofía por todo lo que está sucediendo. Ella le responde que está muy angustiada al saber que Eduardo puede hacerle mucho daño a Alejandro, ya que ella ha descubierto que realmente está muy enamorada de él. Mientras tanto, Vanessa llega muy enojada, reclamándole a Eduardo por todo lo que le hizo a su mamá, pero este le dice que en el momento está descansando. Ella entra a la habitación y empieza a darle ánimos para que siga aferrándose a la vida. Sofía decide contarle a su hermana que hizo el amor con Alejandro y que se sintió la mujer más importante del mundo. Sin embargo, que cuando volvieron todo se convirtió en una pesadilla. Rebeca le dice que siga luchando para que nada de lo que haga Eduardo le afecte. Karen le pregunta a Isabela qué le parece Blanquita. Ella le responde que hace muy bien su trabajo. Karen le muestra una app que logró descargar y allí podrá hacer más fácil las transferencias de la empresa. Álvaro trata de aconsejar nuevamente a Eduardo diciéndole que todo lo que está haciendo se está saliendo de control y si sigue así va a perder todo para siempre. Él le responde que utilizará a su propia madre para poner a Sofía en contra de Alejandro. Vanessa sale de su habitación e inmediatamente empieza a culpar a Sofía por todo lo que le está sucediendo a su familia. Por otra parte, Alan le pregunta a Alejandro qué pretende hacer. Él le responde que ha comprobado que todo lo que le ha dicho Sofía ha sido cierto, ya que su hermano intentó matarlo en su propia casa, por lo que desea encontrar pruebas suficientes para enfrentarlo. Sofía le pregunta a Rebeca por su padre, así que ésta no duda en contarle que su papá trajo al holgazán de Fausto a la casa y se pusieron a beber como de costumbre. Sofía exclama que le pondrá un límite a esa situación y le llamará la atención a su papá. Alejandro llega a hablar con su hermano Eduardo. Él le dice que nunca le ha tenido envidia y únicamente estaba reclamándole porque Sofía le pertenece, ya que supuestamente ella se acostó con él desde hace mucho tiempo. Vanessa empieza a conversar con Alan y le asegura que todo lo que está sucediendo en esa casa es culpa de Sofía. Alan le confiesa que él tampoco le tiene mucha confianza. En ese momento aparece Sofía y Vanessa empieza a tirarle en cara todos los males que le han sobrevenido desde que ella llegó a la casa.
Alejandro le da un puñetazo a Eduardo por hablar mal de Sofía, así que le deja en claro que intentó hacerle un mal y le salió el tiro por la culata. Sin embargo, Eduardo le hace saber que no va a renunciar a Sofía. Vanessa sigue discutiendo con Sofía. Ella le dice que realmente se siente muy apenada por todo lo que está pasando. Eduardo continúa discutiendo con Alejandro por Sofía y por toda la rivalidad que hay entre ellos, incluyendo sus malas actitudes respectivas de la empresa. Alejandro le expresa que por él han salido adelante y él no ha sabido aprovechar nada de eso. Eduardo le jura que él no provocó su accidente, pero desearía que estuviera muerto. Por otra parte, Vanessa empieza a molestarse porque Alan le dice que él no considera que Sofía pueda haber causado todo ese mal, a lo que ella le promete que le va a conseguir pruebas suficientes para demostrarle que están equivocados. Alejandro le deja claro a Eduardo que no va a permitir que ellos sigan destruyéndose, así que le pide que se vaya de la casa. Eduardo se niega a hacerlo. Alejandro le insiste en que es mejor que lo haga porque si no, pondrá una denuncia por intento de homicidio, ya que Sofía y su propia madre estaban presentes cuando él intentó hacerlo. Vanessa llama a Isabela y le cuenta que su mamá recibió un disparo por culpa de Sofía. Ella se sorprende mucho y le pide a su amiga que vaya a la casa y puedan hablar sobre ese tema. Blanquita le pregunta si realmente la va a contratar. Isabela decide aprobarla. Mientras tanto, Alan empieza a conversar con Sofía acerca de Alejandro. Ella le pregunta directamente si él no cree en ella. Él le ratifica que no, así que no va a permitir que le haga daño a su mejor amigo. Alejandro se encuentra en el camino con Álvaro. Este le dice que viene a ver a Eduardo. Alejandro no duda en decirle que él es su cómplice y que si descubre que él también tuvo algo que ver en su accidente, lo pagará muy caro. Álvaro trata de hacerse el desentendido y niega todo hasta el final. Sofía trata de convencer a Alan de que ella fue engañada por Eduardo y a medida del tiempo se fue enamorando de Alejandro y decidió refugiarse en él. Vanessa le cuenta todo lo que sucedió a Isabela y a su familia, así que Jimena exclama que va a hablar seriamente con Lucía. Sofía le comenta a Alejandro que toda esta situación la hace sentir culpable, además que desea volver a su casa. Álvaro le dice a Eduardo todo lo que le dijo a Alejandro. Este le comunica que planea irse de ese lugar, pero que hará que su hermano se entere de quién realmente entró al avión. Sofía sigue justificándose, diciéndole a Alejandro que no puede tolerar quedarse un día más en esa casa. Alejandro le hace saber que su hermano es quien se va a tener que ir. Luego empiezan a besarse. Por otra parte, Lupita se enoja al saber que la señora Isabela simplemente le dijo a su hija que estaba de prueba, pero que en el fondo sabe muy bien que va a terminar contratándola. Además, le aconseja que si logró lidiar con el carácter de su padre, la señorita Isabela será pan comido. Mientras tanto, Eduardo empieza a reclamarle a Sofía por haberlo traicionado. Ella le dice que él la utilizó primero y algún día va a tener que pagar por todo lo que hizo. Él trata de llevársela a la fuerza. Sofía empieza a gritar. Uno de los guardias llega al lugar y le pide que se vaya de la casa. Lupita llega a su casa y se molesta mucho al saber que Fausto está allí, así que empieza a echarlo nuevamente, pero Blanquita le pide que se compadezca un poco. Alejandro entra a la habitación a ver a su madre. Ella empieza a preguntarle por su hijo Eduardo. Sofía le cuenta a su familia que Eduardo se fue de la casa, pero tiene mucho miedo de que vuelva a hacerle daño. Rebeca trata de levantarle el ánimo diciéndole que Alejandro estará para defenderlos. Jimena le avisa a las muchachas que va a conversar con Sofía. Karen se despide de su hermana y de Vanessa porque está muy cansada. Vanessa le platica a Isabela que estuvo conversando con Alan y este le contó que no confía del todo en Sofía, pero que no quiere involucrarse tampoco y desea poder encontrar alguna idea para deshacerse de ella. Isabela le dice que tal vez no puedan convencer a Alejandro de que ella es una mala mujer, pero sí pueden desaparecer a Sofía. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.